Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cuadras Velázquez, estudiante del Seminario Arquidiocesano San Rafael Guizar y Valencia. Y el día de hoy les vengo a exponer o argumentar mi punto de vista o lo que yo creo sobre esta pregunta que se me realiza en la materia concepción judío-cristiana del mundo. Pasamos con la pregunta. Esta dice así: ¿por qué y para qué estudiar la concepción judío-cristiana del mundo y su relación en impacto con la filosofía? Entendemos dos cosas en esta pregunta. Se nos revelan dos materias muy grandes: concepción judío-cristiana del mundo y filosofía. Muy bien, ahora que entendemos esto, ¿qué nos explican cada una de estas dos? Como primera parte tenemos la concepción judío-cristiana del mundo. ¿Y esta qué nos da a revelar? Conocer la historia, porque es una historia muy larga, por supuesto, que se le dice de otra manera, historia de la salvación, que es más que nada, podría decirlo así, en lo que se basa nuestra religión católica. Y esto dice así: concepción judío-cristiana del mundo. Conocer la historia judío-cristiana es uno de los principales requisitos para conocer la historia de la humanidad y a la humanidad en sí. Díganme, ¿cuántas materias ¿cuántas materias hay en el mundo que tratan de explicar el origen de las cosas? Utilizando un poco de filosofía, encontramos los presocráticos, encontramos los filósofos de la naturaleza, que intentaron explicar el origen del mundo viendo los cambios que había en la naturaleza. Tales de Mileto, tenemos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, en donde uno de esos filósofos se acercó un poco a lo que nos habla la concepción judeocristiana. ¿Y qué es esta la concepción judeocristiana? En esta se nos explica cómo hay un ser que busca o que entiende que fue creado por un ser supremo que podría decirlo así, poniéndome un poco sentimental, un ser supremo amoroso que nos creó por puro amor. ¿Y quién es? Se nos da a revelar el nombre: Dios. Ahora bien, que tenemos las bases ya sobre concepción judio-cristiana, ahora, ¿qué entendemos por filosofía? Bueno, por filosofía entendemos muchas cosas, ya que de esta derivan demasiadas materias, lo cual esta es el centro de todas esas. Filosofía es estudiar las cosas a la sola luz de la razón. En otras palabras, la filosofía no solo se va a quedar con lo que diga algún concepto. Metiéndonos ya en la pregunta, la filosofía no solo se va a quedar con lo que nos narra la Biblia. Ella va a ir más allá, más allá. Y para esto, la filosofía, ¿qué va a hacer? Va a tratar de dar una respuesta. Pero para esto quiero hacer un breve paréntesis. El Santo Padre San Juan Pablo II en la Fides Ratio decía que la filosofía es el intento más humilde, por así decirlo, de querer entender el misterio de Dios. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? Decía la historia judio-cristiana, o más bien la concepción judio-cristiana, es uno de los principales requisitos para conocer la historia de la humanidad. Eso es la concepción judio-cristiana, el origen tanto del mundo como del humano. ¿Cómo es que Dios creó un mundo? ¿Cómo es que ese ser supremo creó el mundo para que nosotros viviéramos en él? La filosofía va a ir más allá. Para eso, en Gran Bretaña, donde nace la filosofía de la historia por los ingleses, es que nos dirán esto sobre la filosofía de la historia. La filosofía de la historia, en realidad, como otras partes de la metafísica, ya sabemos qué es metafísica, y también, ¿por qué no?, ontología,
o antropología, perdón, que más tardando voy a explicar un esquema, pero regresándonos al tema, nos dirá que la filosofía de la historia, en realidad, como otras partes de la metafísica, parece ejercer una consistente fascinación, escúchenlo bien, sobre los seres humanos. Ahí está la relación, tan fácil, o no fácil, pero si no, digámoslo así, tan, tan fácil, no tan fácil, sino cómo se nos revela, cómo es que nos dicen que la concepción judio-cristiana es el origen del mundo y de la humanidad. Filosofía de la historia, aquella que tiene una insistente, un interés por la humanidad. En el libro Introducción a la Filosofía de la Historia, que es por cierto, se nos dice, la misma palabra historia es ambigua, comprende dos significados, la totalidad de los pasados hechos humanos y su segunda, por así decirlo, su segunda manera de comprenderlo sería la narración, o explicación que ahora damos de ellos. La filosofía viene en el hecho de querer explicar esos hechos pasados humanos, pero de una manera tanto teórica, porque ya no podemos regresar al pasado, eso es obvio. Simplemente podemos quedarnos con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y tanto con una explicación, nos la decía así el autor de este grande libro, él no lo planteaba así, tanto con una explicación, con una conjetura, algo así nos explicaba el autor Walsh. Ahora bien, pasando ya un poco más con esta relación que logramos descubrir a través de las Sagradas Escrituras, a través del estudio de la materia de la concepción judio-cristiana y a través sobre esta filosofía, se nos da un esquema. Y más o menos va así: antropología, de la cual salen tres concepciones fundamentales. Concepción judeo, que es la primera. Concepción homo faber, que es la segunda. Y concepción clásica. ¿Qué nos dice la concepción judeo? Es el hombre fue creado por un Dios personal que lo hizo semejante a él. Ahora, esclareciendo un poco más esto, también es persona, lo cual le otorga una dignidad y derechos intransferibles. No sé si vayamos entendiendo. Nos dice el libro Historia Sagrada de las ediciones Paulinas. Nos dice así, algo muy claro y conciso, creo yo, que es fundamental entender a este punto, que nos dice que también es persona, lo cual le otorga una dignidad y derechos intransferibles. ¿Por qué? Porque en concepción judeo nos dice que el hombre fue creado por un Dios supremo, pero también bajó a la tierra y creó a imagen y semejanza suya a los hombres, pero bajó la tierra también él como hombre. Nos dice así, Él es eterno, hablamos de Dios, Él es eterno, no tiene principio ni tendrá fin, es inmenso, está presente en todo lugar, es sapientísimo, todo lo conoce, hasta nuestros pensamientos y efectos más escondidos del corazón, es omnipotente, puede hacer todo lo que quiere, excepto el mal. Ahora bien, entendemos que tenemos un Dios supremo sobre todas las cosas, que es amoroso,
que nos creó a imagen y semejanza suya y bajó a su creación como hombre para convivir con nosotros. Pasando al siguiente punto, nos dice, todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, somos hermanos, semejantes y prójimos. Para esta concepción judeocristiana, para esta concepción judeo, el hombre es superior y distinto al resto de los seres, ya que en él coexisten dos elementos, el cuerpo, el alma espiritual, los cuales son buenos por sí solos, unidos a Dios, claro. Segundo punto, concepción Homo Faber. Esta concepción sustenta una moral impuesta que proviene de los 10. Por eso se dice que es historia de la salvación la concepción judeocristiana. ¿Por qué? Porque la filosofía vino a darle sino, por así decirlo, vino como a querer entender y darle estructura, pero desde la razón, no desde una fe, sino desde una razón. Nos dice, esta concepción sustenta una moral impuesta que proviene de los 10. Ahora entendemos los 10 mandamientos. Estas normas religiosas son normas morales que regulan la acción del hombre. La filosofía que nos dice que hay un Dios todopoderoso, que desde que Él creó el mundo, lo fue estructurando. Le dio leyes, le dio tierras, le dio poder, le dio raciocinio, lo hizo semejante a un ángel. Pasando con el siguiente punto, concepción clásica. Proviene de una fe religiosa, es decir, que tiene su fundamento en la religión. Entendemos que cuando Jesús partió, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, edifica mi iglesia. Fue a Pedro quien le delegó, que le dejó las llaves de la iglesia. Y es ahí cuando se constituye la iglesia. Y es ahí donde entra esta concepción clásica. Proviene de una fe. Nosotros profesamos una fe. Creemos que va a haber una segunda venida, a la famosa parusía del Señor. Proviene de una fe, proviene de una fe religiosa, es decir, que tiene su fundamento en la religión. Ahora nos narra que tiene su punto de partida en las verdades reveladas en los textos bíblicos. Todo esto desde una antropología. Y pues bueno, concluyo con que la filosofía y su relación con la concepción judeocristiana radica en que en que la filosofía tiene cierto interés por los seres humanos, y que la concepción judeocristiana nos habla del origen del mundo y de la humanidad. Ahí está esa relación y esa congruencia, es entender que la filosofía va a querer entender desde la metafísica y la antropología al hombre. Una manera muy fácil de entenderla, que se nos está dando revelada por el Dios Supremo. De antemano, muchísimas gracias. Espero y les haya gustado este corto video y bendiciones para usted, profe, y para su familia. Espero y se encuentre bien, y de antemano muchísimas gracias. Que tenga un hermoso y bendecido día.